Bien, y vamos a comenzar con la siguiente palabra que está muy de boga, la libertad. Está más presente que nunca en nuestro día, está de moda. Todos quieren libertad de una u otra forma. Todos quieren ser libres de pensar, decir y hacer lo que se les dé la gana. Si planteamos el tema de la libertad, tendremos un sinfín de enfoques y temas que pueden ir surgiendo, sobre los cuales podemos discutir, lo vemos en la televisión todos los días, en el Congreso y en las discusiones de la Convención Constituyente. Todo está girando en torno a hasta qué punto tenemos o no tenemos libertad. Y aunque sería interesante hablar sobre esto, es en las Escrituras, donde encontramos la fuente para entender lo que significa para el creyente tener libertad. ¿Cuál es el sentido de la libertad cristiana? Y cómo esto enmarca y define la perspectiva que debemos tener como hijos de Dios. Evidentemente vamos a estar hablando acerca de la libertad cristiana y lo vamos a hacer a través de una carta que uno de sus temas o el tema principal que el apóstol Pablo fue tocando fue la libertad. Y va a ser la epístola a los Gálatas. Pablo escribió la epístola a los Gálatas teniendo como tema principal la libertad que tenemos en Cristo y cómo ésta estaba siendo mal entendida y menospreciada por las iglesias. Veamos los primeros 5 versículos. Gálatas 1, 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta exposición, iniciando esta nueva serie, tomaremos en consideración la siguiente proposición teológica, que es sencilla y evidente, pero fundamental para nuestras vidas. El Evangelio es la base de nuestra libertad. El Evangelio es la base de nuestra libertad. Tengamos un momento de oración, hermano. Agradecemos, Señor, por este día. Estamos muy contentos, Señor, por estar nuevamente en este lugar que usted ha provisto, Señor. Es cierto, son 4 paredes y un techo. Pero, Señor, viene de su mano y nosotros lo valoramos. Y agradecemos porque podemos estar haciéndolo, porque podemos estar comunicándonos también, viéndonos a través de las pantallas, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Sea usted hablando a nuestras vidas, se lo pedimos. En nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos entonces con el tema de la libertad cristiana y que el Evangelio es la base de nuestra libertad porque, primero, provee una libertad con propósito. Provee una libertad con propósito. Y esto lo vamos a ver en los primeros 2 versículos. Pablo, apóstol. Pablo, apóstol. El apóstol escribió esta carta probablemente entre los años 47 y 48 después de Cristo, después de su primer viaje misionero. Si usted quiere averiguar un poquito más, leer un poco más, hay un amplio debate acerca de la fecha de la redacción de esta epístola. Pero para fines prácticos, en esta y en las siguientes exposiciones se contemplará una fecha temprana, o sea, la fecha de aproximadamente 47-48. Hay otros que dicen que puede ser en 50 y tanto. Nos vamos a quedar con esta fecha y con las implicancias de ella, siendo esta la primera epístola escrita por el apóstol Pablo. Pablo había recibido nuevas de que existían problemas teológicos y prácticos entre sus nuevos convertidos en Galacia. La importancia fundamental eran las cuestiones que estaban suscitando algunos falsos maestros judíos. Estos judaizantes ejercían un doble ataque. Primero,
desacreditaban el apostolado de Pablo y segundo, estaban distorsionando el mensaje de Pablo acerca de la iglesia. Es por esta razón que en su saludo inicial incluye una inmediata defensa a su apostolado. Y usted comienza esta salutación, es bastante diferente a la que podemos encontrar en otras epístolas de Pablo, donde comienza ya con otro tipo de palabras, con agradecimientos, con saludos de cariño. Acá inmediatamente Pablo muestra y defiende su apostolado. Pablo, apóstol. De la palabra apóstolos, un delegado, mensajero, uno enviado con órdenes, aplicado específicamente a los 12 apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Jesucristo, los 12 y Pablo, fueron embajadores o mensajeros especiales, escogidos y adiestrados por Cristo para echar los cimientos de la iglesia primitiva y ser los canales de la revelación completa de Dios. Podemos notar cómo Pablo ocupa esta denominación en las siguientes cartas y vamos a ver algunos inicios. No importa, lo voy a leer. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 2 Corintios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y se repite en Efesios 1:1 y en Colosenses 1:1, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo autentica su apostolado por primero, el llamado, la voluntad y el mandato de Dios. En este primer versículo, el apóstol aclara las características de su ministerio. Eso lo vamos a ver. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre. No de hombres. Pablo no era apóstol porque hubiese sido designado o hubiese sido elegido por tal razón. Su apostolado no era resultado de un acuerdo entre los líderes religiosos de la época que le habían levantado como líder. Ni por hombre. Tampoco Pablo era apóstol porque él se haya autodenominado para tal función. No como hoy en día, ¿verdad? Como hoy en día, donde sucede, donde hay algunos que se autoproclaman apóstoles y a su vez van levantando a otros apóstoles. El llamado de Pablo como apóstol no se originó con el hombre y no ha venido a través del hombre. Se originó con Dios y vino directamente de Dios. Su posición como apóstol no se basó en encuestas de opinión o cualquier consejo humano. ¿Hay que están de moda las encuestas? Se basa en un llamado divino realizado a través de ambos, del Padre y del Hijo, y eso lo dice el versículo siguiente. La siguiente parte del versículo, perdón. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Jesús llamó personalmente a Pablo en el camino a Damasco. Y eso lo podemos ver ahí en Hechos 9, versículos 3 al 6. Conocemos la historia. Este es el que se me había perdido. Vamos a ver si encontramos el otro. Bien. Hechos 9, 3 al 6. Es así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces a usted le emociona esto o por lo menos le impacta, si uno se pone en el lugar del apóstol Pablo, de Saulo en ese momento, de caer, de ver esta luz, de quedar enseguecido, de solamente escuchar una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque él estaba convencidísimo de lo que él estaba haciendo era correcto, que era bueno delante de Dios, la voz le dice, yo soy Jesús.
Y eso cambió la vida de Pablo de una vez para siempre. Más adelante, en la carta, Pablo apela a su testimonio de conversión como defensa a su autoridad. Por lo tanto, él era apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es notable ver cómo el Padre y el Hijo son puestos en un mismo nivel, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Trabajando coordinadamente, donde Jesús siempre obedeció y se subordinó a la voluntad del Padre. Dice que lo resucitó de los muertos. Pablo incluyó este hecho importante para mostrar que Cristo mismo, resucitado y ascendido, lo había comisionado y designado. Uno podría pensar, bueno, esto es algo rápido, que lo resucitó de los muertos, listo. Pero no es solamente eso, Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió y se manifestó a Pablo. Pablo era un testigo válido y confiable de la resurrección de Cristo. Junto con defender su autoridad apostólica, Pablo repasa una de las verdades fundamentales del Evangelio, la resurrección de Cristo. Es un pilar en nuestra fe. Tal como el mismo apóstol lo recuerda en 1 Corintios 15. Versículo 14. Ahí está, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Versículo 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros, nuestra confianza está y se sostiene en que Cristo resucitó y Jesús no resucitó, entonces somos los más dignos de decir, nanay, pobrecito, creen en Jesús. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Nuestro Señor resucitó, pilar absolutamente fundamental para nuestra fe. Porque si Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos con Él en la gloria. El énfasis en las credenciales apostólicas de Pablo es importante. Pablo tiene palabras fuertes para los Gálatas, las vamos a ver más adelante. Y deben entender que él escribe con autoridad apostólica, pero que no es de él, que recibió de Dios. La vida de Pablo cobró un sentido y un propósito debido a la intervención del Evangelio y de la persona de Cristo en su vida. Él creía que tenía un camino y el Señor le dijo, no, es para el otro lado. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Entiendo cuál es el propósito de mi vida como creyente? ¿Me apropio de los llamados que Dios me hace por medio de su palabra para servir, enseñar, animar a otros, etcétera? Sí, no, hermano Iván, eso lo hizo Pablo. Ya está bien, el apóstol Pablo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos? ¿El Evangelio está cambiando nuestra forma de ver nuestra vida? Avancemos. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Esta sencilla frase nos indica por lo menos un par de cosas esenciales de la vida cristiana. Primero, en Cristo somos parte de algo más grande que solamente nosotros. Somos parte de la familia de Dios. El Evangelio nos da la salvación y la nueva vida que nos inserta en una familia donde ya no estamos solos. Tenemos hermanos, hermanas que nos aman, nos servimos mutuamente, nos edificamos, entre muchas otras cosas. Y segundo, el ministerio no se hace solo. Pablo estaba siempre acompañado. En la mayor parte de su vida ministerial lo hizo con equipos de trabajo. Lo vimos en diferentes exposiciones.
Claro, uno piensa en Pablo, sí, el encargado, el líder, pero no trabajaba solo. El siervo de Dios no es autosuficiente, ni un llanero solitario. Ya, para los más jóvenes, googleen ahí llanero solitario porque no van a entender la referencia. Pero no es alguien que trabaja solo. Si lo vemos como en las películas ahora más modernas, es como los Avengers, ya los Avengers que son un equipo. No como Superman que va solo, pero él también tiene un equipo. Ya, pero no importa. El servicio en la obra de Dios no es algo que yo hago solo, lo hago acompañado. Me apoyo en mis hermanos. Y mis hermanos se apoyan en mí, como en las epístolas. ¿Estamos gozando la vida en familia y en comunidad que Dios nos ha dado? ¿Son mis hermanos y hermanas importantes en mi vida? Cuando busco consejo, o tengo una necesidad, o busco comunión, ¿son mis hermanos y hermanas mi primera opción? ¿O es más bien por cumplir? ¿Estamos disfrutando, estamos aprovechando lo que el Señor ha hecho por nosotros al ponernos en esta familia? El Evangelio nos da libertad con propósito. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Dentro de las discrepancias que hay entre los estudiosos acerca de los destinatarios de esta epístola, hay una total concordancia que las iglesias a las que se les estaba hablando estaban en una real necesidad de recibir la palabra y estaban corriendo peligro por las falsas enseñanzas. Era una carta comunitaria, debía pasar de iglesia en iglesia, no es una sola iglesia, son diferentes iglesias. Estaban en necesidad y esta zona geográfica estaba bajo el ataque de doctrinas judaizantes. Lo vamos a ver en las próximas sesiones que tengamos. De todos modos, me inclino por considerar a las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe como las destinatarios de esta carta. Mira, veamos un mapita. Primer viaje. Ese sector de ahí. ¿Ya? De ahí dice Galacia arriba. Bueno, hay una discusión si queda el Galacia de más arriba o el Galacia de abajo. ¿Ya? Pero tenemos esas ciudades que son las que visitó Pablo en su primer viaje misionero, y es entonces en la que muchos coinciden en que son las iglesias a las cuales se les estaba enviando esta doctrina que ellos necesitaban. Ahora, ¿cómo aplicamos esto que le estaba pasando a la gente de Galacia a nosotros, a UCB Monteverde? ¿Somos una iglesia que está preparada para refutar las falsas enseñanzas? Bueno, el pastor fue al instituto, ¿ya? Y el hermano de ella también, y la hermana Miriam fue al instituto también, ¿verdad? Hay preparación. ¿Somos una iglesia que está preparada? Eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo nos preparamos individualmente para presentar defensa de lo que creemos? ¿Qué opinas acerca de tal tema o tal cosa? Voy a llamar al pastor. Pastor, ¿qué opina usted? Yo sé que quizás esto es hacer un poco de exageración, tal vez no es así. Pero hermanos, debemos estar atentos. De a poquito van entrando las falsas enseñanzas en la iglesia. Y nosotros no estamos libres de eso. El Evangelio provee de una libertad con propósito relacionado al servicio, a la comunión y a la defensa de la fe, actuando en el individuo, en la comunidad de creyentes y en la iglesia universal. ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza y advertencia que se les hizo a los hermanos de Galacia se aplica a nosotros 2000 años después. El Evangelio no solo provee de una libertad con propósito, sino que también provee una libertad efectiva. Y vamos a ver ahí en los versículos 3 al 5, ¿a qué se refiere esto de una libertad efectiva?
Comienza el versículo diciendo, gracia y paz sean a vosotros. Este es un saludo familiar de Pablo, basándose en los saludos tradicionales de ambas culturas. La griega por la gracia y la judía por la paz. Gracia, caris, ¿ya? O charis, incluye la buena voluntad de Dios hacia nosotros y su buena obra sobre nosotros. Es algo que Dios da, que nosotros no merecemos, que viene de Él. Y la paz, Eirene. Todo ese consuelo interior o prosperidad exterior que es realmente necesario para nosotros. Martín Lutero comentó lo siguiente, dijo, estos dos términos, la gracia y la paz, constituyen el cristianismo. Solamente como paréntesis, caris, el nombre caris viene de gracia y el nombre Irene viene de paz. Un comentador, Lenski, dice, la gracia es siempre primero, la paz siempre segundo. Esto debido al hecho de que la gracia es la fuente de la paz. Sin la gracia no hay ni puede haber paz. Pero cuando la gracia es nuestra, la paz debe necesariamente seguir. ¿Qué deseas para el mundo? Le preguntan ahí a las modelos. Paz mundial, todos quieren paz. Paz social. La paz, la verdadera paz, viene de la gracia y la gracia viene de Dios. Sin Dios no hay paz. Puede haber una aparente paz. Pablo en Romanos 5, versículos 1 y 2 menciona con mucha claridad, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. A través de la justificación por medio de Cristo, a través de la fe, nosotros podemos obtener la gracia, obtenemos la paz. Es un círculo perfecto, pero que viene de Dios. El Evangelio de la gracia ha traído hasta nosotros la tan ansiada paz, la cual no tenemos forma de obtener sino por medio de Jesús. El versículo continúa. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos encontramos con el Padre y el Hijo en el mismo nivel de acción. La gracia y paz vienen del Padre como fuente a través de Jesús como mediador. Ahora Pablo profundiza en este saludo mencionando la obra de nuestro Señor Jesucristo y lo resume certeramente. No hay que olvidar que aquí estamos, esta es la salutación, hermano, este es el comienzo. Pero de entrada tira toda la carne a la parrilla, como así. Dice, el cual se dio a sí mismo. Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para hacer expiación por nosotros. Esto requería la justicia de Dios y a esto se sometió libremente. En Juan 10, versículo 18 dice lo siguiente, nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo voluntariamente se entregó. Ahora, ¿por qué se entregó? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Nadie puede evitar el pecado mediante esfuerzos humanos o por guardar la ley. Por esa razón debe ser perdonada. Lo cual Cristo logró por medio de su muerte expiatoria en la cruz. Esto se llama sustitución. Cristo murió sustituyéndonos, tomando nuestro lugar. Donde yo debía estar, Jesús lo pagó. Lo que cada uno de nosotros debía recibir como castigo por nuestra rebeldía, Jesús lo sufrió. ¿No es eso maravilloso? ¿Nos estamos gozando en el sacrificio de Cristo? Él se dio a sí mismo.
¿Cuál es lo más valioso que uno pudiera entregar en nuestra vida? Nosotros mismos. Nuestra vida. Cristo la dio por nosotros. Y no porque nosotros fuéramos buenos, porque fuéramos bonitos, sino porque éramos pecadores, condenados. Eso es gracia. Y esa gracia nos permite tener paz para con Dios. ¿Para qué se sacrificó Cristo? Para librarnos del presente siglo malo. En muchos sentidos los Gálatas estaban en una batalla y a veces perdían contra este siglo malo. Ellos necesitaban saber que Jesús había venido a salvarlos de este siglo malo. Veamos la definición. La palabra griega aion, que se traduce como siglo, no se refiere a un periodo de tiempo, sino a un orden o sistema de cosas, y en particular al sistema actual del mundo encabezado por Satanás. Entonces, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, ahí después lo podemos revisar con más calma en otro momento, pero aquí tenemos, y se nos presenta un cuadro muy vívido de cómo era la sociedad en la época de Pablo, y lo es hoy en día. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y continúa ahí, entonces el Señor los entrega, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y continúa usted leyendo y vea el diario, compárelo, vea las noticias, compárelo y dice, pero esto es de hoy. Pablo se fue a dar una vuelta a la plaza de armas. Jesús se sacrificó no solo para redimirnos de la ira de Dios y de la maldición de la ley, sino también para rescatarnos, librarnos de prácticas y costumbres perversas a las que naturalmente estábamos esclavizados. A eso se refiere con que nos libra del siglo malo, nos rescata de estas prácticas, de esta forma de vida. Vivimos en un mundo malo, ¿no? Está corrompido y cada día avanza más y más en su maldad. Ahora, Cristo nos ha liberado de esto. Ahora, la idea detrás de la palabra librarnos no es la de liberación de presencia de algo, sino la liberación del poder de algo. No es que nosotros vamos a ser sacados, sino que el poder del mundo, del siglo malo, ya no es o ya no hace efecto sobre nosotros. No vamos a estar libres de la presencia de este siglo malo hasta que vayamos a estar con nuestro Señor. Pero podemos tener la experiencia de la liberación del poder de este siglo malo ahora. La libertad del sistema mundano es efectiva ya. Desde el momento que el Evangelio cambia nuestro ser, podemos gozar de la verdadera libertad. ¿Estamos viviendo libres del sistema mundano corrompido? ¿O estamos todavía bajo su influencia y constante victoria sobre nosotros? ¿Cómo está esa batalla contra este siglo malo? Ahora, ¿por qué tenía que sacrificarse Cristo? Lo hizo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El sacrificio de Cristo para la salvación fue el diseño y el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios para su gloria. La disposición de Jesús se puede apreciar en todo su ministerio. Como ejemplo podemos ver Mateo ahí 26. Un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué tan preocupados estamos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿La libertad que tenemos la estamos usando para hacer la voluntad de Dios? Finalmente, el versículo termina con lo siguiente: conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos recordar que el propósito de esta obra de salvación no es principalmente de beneficio para el hombre, aunque eso es parte de su propósito. En cambio, debemos recordar de que la salvación es eminentemente para glorificar a Dios el Padre. Ah, ¿no era por nosotros? No, hermano. No tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Él. El Catecismo de Fe de Westminster, de 1647, que tiene principalmente las iglesias reformadas, dice que su primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta le sigue: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin, glorificar a Dios. Cristo dejó el ejemplo de vida para con Dios, hacer su voluntad y glorificarle. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vivimos para nosotros o estamos glorificando al Señor? Mientras estamos en nuestro peregrinar en este mundo, en este siglo malo, ¿estamos glorificando al Padre? El Evangelio provee de una libertad efectiva que nos rescata de la esclavitud del pecado, nos libera del poder de este sistema mundano y nos reenfoca en cumplir la voluntad del Padre y glorificarle. Comenzamos esta exposición definiendo que el Evangelio es la base de nuestra libertad. Vimos dos efectos concretos del Evangelio. Lo primero, nos provee una libertad con propósito. No es una libertad que tiene sentido en sí misma, una libertad por libertad, sino que Dios la moldea. Y el Evangelio nos provee también de una libertad efectiva, inmediata. No es algo futuro, sino que se aplica hoy. Tenemos una libertad con propósito de servir, con el llamado de Dios a servirle individual y colectivamente. Tenemos una libertad con propósito de comunión. Cuando creo al Evangelio, paso a ser parte de la familia en Cristo y eso me debe llevar a disfrutarla y cultivarla. Tenemos una libertad con propósito de defender la fe. Tenemos la responsabilidad de conocer y defender la sana doctrina, no solo los líderes, sino que cada miembro de la congregación, para edificación mutua y protección del rebaño. Tenemos también una libertad efectiva en que somos libres del pecado y la culpa por medio de Cristo. Tenemos una libertad efectiva en que somos libres del poder del mundo pecaminoso en nuestras vidas, gracias al sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos una libertad efectiva en que somos libres para cumplir la voluntad de Dios y glorificarle por amor y reconocimiento de lo que ha hecho en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos difíciles. Todavía no los peores, hermano. Pero la solución a cómo enfrentamos al mundo no está afuera. Está en nuestra relación personal con el Padre. Escuchamos al Señor. Leemos lo que Él quiere. Conocemos su voluntad. La aplicamos a nuestra vida. Cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y que tenemos las herramientas necesarias para usar nuestra libertad para la gloria de Él. Hablemos de libertad.
El Evangelio es la base de nuestra libertad. ¿Queremos ser libres? Vamos al Evangelio. Conocemos al Señor, qué es lo que quiere para nosotros, y vivimos esa libertad para Él. ¿Oremos? Gracias le damos, Padre, por su palabra. Gracias le damos, Señor, porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque usted dejó esta enseñanza para estas iglesias, Señor, hace tanto tiempo atrás, pero que podemos aplicar a nuestra vida hoy. Ayúdanos, Señor, a poder buscarle. Ayúdanos, Señor, a anhelar la libertad que viene de su mano, Señor, por medio del Evangelio, por medio del sacrificio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder tener una libertad con propósito y una libertad que podamos gozar ahora, Señor. Somos libres de este siglo malo. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar eso, a poder vivirlo, a poder aplicarlo. Agradezco, Señor, por este tiempo y le pido que usted bendiga a mis hermanos. En nombre de Cristo. Amén.